Desde varios rincones de Latinoamérica llega Prisma. Me cuenta mi mamá que ella un día fue al colegio antes de ir a su trabajo. Conversaciones necesarias para entender el lado oscuro del poder y cómo los ciudadanos se resisten a sus abusos. Y ella tocaba el pupitre del colegio y miraba la pizarra y decía, yo quiero que mis hijas estudien acá. Yo creo que mis hijos estudian acá. En esta tercera temporada, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP trae personajes que nos ayudan a entender el lado oscuro del poder. Y la forma en la que logró meternos a ese colegio en realidad fue sometiéndose a la corrupción que ya existía desde ese entonces. Para entrar en un colegio público había que pagar una coima. Y había que pagarle una coima a la directora del colegio. Bienvenidos. La joven Irene Esquivel dice que en su natal Paraguay se ha instalado la percepción de la corrupción como el pan de cada día, la moneda de cambio. Está en las calles, en las familias, en los tribunales. Pero de igual forma cuenta que también hay una ciudadanía joven que está tomando conciencia de que el silencio es cómplice. Por eso creó con otros jóvenes la organización Reacción, que nació con el objetivo de vigilar los recursos provenientes de las regalías de la energía que produce la represa Itaipú sobre el río Paraná entre Paraguay y Brasil. Estos jóvenes le siguen el curso a los dineros que salen del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, FONACIDE, creado por el gobierno en 2012 con el fin de recibir las regalías y distribuirlas. 1 de cada 4 dólares de esos recursos deben llegar a fondos regionales para que sean invertidos en la educación pública, esto es, en la infraestructura escolar, en los almuerzos y en otras necesidades de los niños más vulnerables del Paraguay. En Prisma conversamos con Irene, quien ahora dirige el programa Paraguayoite como parte de ese movimiento de reacción. Su grupo vigila los dineros del FONACIDE que se deben invertir en Ciudad del Este. Me acompaña en esta charla la periodista Jazmín Acuña, directora editorial de El Surti, un medio digital paraguayo innovador que ha logrado conectar con los jóvenes con narraciones visuales y cálidas. Bienvenidas las dos, Irene y Jazmín, a esta conversación sobre lo que está pasando hoy en Paraguay. Irene, cuéntanos de Ciudad del Este. ¿Qué es esta ciudad? ¿Cómo funciona? Bueno, Ciudad del Este está un poco lejos de Asunción, la capital del Paraguay. Es reconocida como la segunda ciudad más rica del país, una de las más desarrolladas luego de la capital. Yo nací en realidad en Encarnación. Vine a Ciudad del Este con mi mamá y con mi familia, porque mi mamá ya había migrado de Encarnación, una ciudad del sur, a Ciudad del Este. Ella siempre trató de empujarnos a estudiar, a tener las oportunidades que ella no tuvo, a terminar el colegio, después de terminar el colegio ir a la facultad y hacer otras cosas. Primero me inscribió en un colegio privado pequeño del barrio, un barrio popular de Ciudad del Este. Luego empezó a conocer a gente que decía que había un colegio público que era bastante bueno, que había gente que iba ahí de distintas clases sociales y que se iba a ese colegio, íbamos a tener sus hijas mejores oportunidades. Y la forma en la que logró meternos a ese colegio en realidad fue sometiéndose a la corrupción que ya existía desde ese entonces. Irene, brevemente, ¿te gustaría contarnos cómo es la educación en Paraguay? ¿Todas pueden estudiar en Paraguay? ¿O qué desafíos hay para que ese derecho se cumpla plenamente? Actualmente, según un último estudio publicado por UNICEF también en junio de este año, más de 457.000 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad están fuera del sistema educativo. Y acceder a la escuela y acceder al colegio tampoco es tan fácil en todo el país, y especialmente en las zonas rurales, porque tenemos las escuelas que son del nivel primario, luego tenemos las escuelas que son de nivel escolar básica, y luego tenemos el nivel de educación media. Y estos 3 tipos de establecimientos suelen estar separados. Entonces, aquellos quienes tienen la oportunidad de acceder a educación se van máximo hasta el 9º grado y ya no van a la educación media, quienes pueden ir. ¿Por qué? Porque para ir hasta el colegio deben de salir 5 kilómetros, 8 kilómetros. ¿Y cómo salen? Sin que siquiera haya asfalto, sin que haya transporte público de calidad.
los que salen, salen caminando o salen arriesgándose con motocicletas. Y esa es la cuestión, ¿verdad? Entonces, no, la educación lastimosamente no es de acceso libre y gratuito para todos. En la misma escuela en la que Irene estudió, los jóvenes de los últimos grados empezaron a detectar cosas que andaban mal, como por ejemplo que el director era una persona que no estaba calificada para el cargo y había sido nombrado a dedo, o la compra de notas, o la violencia y el acoso de los profesores hacia estudiantes, en fin, hasta que los mismos alumnos dijeron basta. Es ahí que surgió esta movilización anticorrupción, allá por el 2009, cuando no era tan popular nada de las redes sociales, no se hacían virales así nomás las cosas. De hecho, que pasó un mes de manifestación acá hasta que los medios en Asunción empezaron a reportar el caso. Y la manifestación duró muchísimo tiempo, tuvo que venir gente del Ministerio de Educación para intervenir el colegio. Se terminó el colegio y ellos dijeron, bueno, nosotros no podemos dejar que esto continúe de esta forma. Si es que nosotros salimos ahora, esta historia se va a repetir año tras año y tras año. Y si es que esto está pasando en este colegio, el colegio más grande y más popular y con personas que tienen acceso a más información y a más posibilidad de hacer cosas, ¿qué otras cosas no estarán pasando en otros colegios? Y cómo podemos decir que nuestro país está combatiendo la corrupción si es que su siguiente generación está siendo educado por personas corruptas. Y es así que se origina Reacción. Reacción fue fundada por David Trigueros García, con la idea de que la ciudadanía, sobre todo los jóvenes, supieran cómo leer los datos y tuvieran las herramientas para conseguir la información y así poder vigilar los recursos públicos. Fue un golpe de suerte entonces que Reacción naciera solo unos meses antes de que llegara el FONACIDE, uno de los sistemas de regalías con más denuncias de corrupción en Paraguay y que está tan ligado a la educación pública de la que vienen Irene y David. Irene, ¿qué es esto de la FONACIDE? ¿Qué dineros son los que maneja? ¿Qué tiene que ver la hidroeléctrica Itaipú con estos dineros? Paraguay y Brasil comparten una hidroeléctrica, la Itaipú Binacional. Esta hidroeléctrica se construyó durante las dictaduras de ambos países y nosotros la energía excedente que se produce dentro de la hidroeléctrica Itaipú, según el tratado, nos corresponde, en términos del tratado, cederle a un costo específico. Desde el 2011 para el 2012 se cierra la ley del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, el FONACIDE. Este FONACIDE es básicamente la plata que viene de esa cesión de energía eléctrica excedente de Paraguay a Brasil. Y a partir de ese año representa casi 360 millones de dólares anuales por cierto tiempo. Se constituye en uno de los primeros fondos descentralizados del país. Se envía a municipalidades y gobernaciones para que las municipalidades y gobernaciones inviertan en estas áreas. Cuando se crea esta ley del FONACIDE, diversos grupos sociales, coalición de estudiantes, activistas, periodistas, exigieron que el FONACIDE sea complementario al presupuesto fijo del Ministerio de Educación y Ciencias. Pero cuando se crea el FONACIDE, se cera el presupuesto que el Ministerio de Educación y Ciencias tiene para infraestructura. Y ahí Paraguay pasa a depender completamente del FONACIDE para la inversión en infraestructura de sus escuelas y en la mayoría de los distritos del país, a excepción de algunos distritos del departamento central y de la capital paraguaya, también hacen que la alimentación escolar dependa del FONACIDE. Es decir, el FONACIDE es tan importante para el Paraguay porque es básicamente el fondo del cual dependen sus escuelas públicas. Para vigilar los recursos del FONACIDE, Irene y decenas de otros jóvenes voluntarios recorrieron las escuelas paraguayas y allí encontraron a dónde se iba el dinero o cómo se desperdiciaba. Marcos Enríquez, Melanie Chaparro y Marcelo Jiménez cuentan lo que vieron en estas visitas. Empieza en equipamientos y sigue en falta de infraestructuras enteras, y no porque no se hayan hecho, sino que porque no se pueden utilizar. No se puede jugar, no se puede
almorzar y menos se puede estudiar porque están en estado de derrumbe. Escuelas sin servicios básicos como agua potable y luz. Otros con tejas cayendo por los estudiantes, poniendo en peligro su seguridad. Pabellones con peligro de derrumbe porque sufrieron incendios por las malas condiciones del sistema eléctrico. Sin embargo, se siguen utilizando bajo este peligro porque no hay segundas estructuras, porque los chicos no pueden esperar o congelar un año esperando otra aula. Vimos aulas que empiezan a ceder, cuyo suelo empieza a ceder a los 4 años de construirse. Pabellones de 2 pisos que no están terminados. Sin embargo, igualmente se utilizan por la necesidad. Acá estamos hablando de niños y niñas que nunca terminan su educación básica porque no tienen condiciones mínimas. Irene, y sé que hicieron monitoreo de la administración de Sandra McLeod, una política colorada del partido oficialista. Contanos qué encontraron en ese monitoreo a su ejercicio. Ella fue intendente de Ciudad del Este. Bueno, Sandra McLeod de Zacarías y su esposo, Javier Zacarías Irún, ostentaron la intendencia de Ciudad del Este por casi 17 años. Durante la administración de Sandra McLeod de Zacarías es que se creó el FONACIE. Entonces ella fue la primera administración municipal de Ciudad del Este que recibió recursos del fondo. Y cuando empezábamos a monitorear los recursos del fondo, justo también se promulgó en Paraguay la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces nosotros, además de tener datos de parte de los directores y directoras, estudiantes y demás, también ya podíamos acceder a los datos de contrataciones, la cantidad de plata que había y demás, y hacer ese contraste. Y en ese contraste empezamos a darnos cuenta de varias cosas. En el contrato decía que se tenían que entregar dispositivos electrónicos de lectura a este colegio. Nos vamos y le preguntamos entonces a la gente del colegio, ¿les llegó estos dispositivos electrónicos de lectura? ¿Dónde están? ¿Están en la biblioteca? ¿Podemos verlos? Y nos dicen, en realidad vinieron un día los de la municipalidad, entregaron esto, nos tomamos la foto, pero luego desaparecieron. Ese es uno de los casos que encontramos. Otro caso, que es una combinación de corrupción y negligencia, es la inversión en una escuela fantasma. Y ahí vemos un gran cartel de obras que decía Administración Sandra McLeod de Zacarías, inversión de obras con recursos del FONACIE. Y queríamos saber en dónde invirtieron, porque había una construcción no terminada, sin puertas, sin ventanas, sin techos. Nos fuimos a mirar datos del Ministerio de Educación y Ciencias. Esa escuela no tenía alumnos, no tenía registros, no tenía ningún tipo de registro. Pero esa fue una inversión de obras con FONACIE de parte de esta administración. Y la otra, creo que es una de las más resaltantes, es la desaparición de $200.000 del fondo. Nosotros cuando empezamos a hacer nuestro monitoreo también empezamos a ver no solamente lo que se hacía en el presente, sino qué es lo que ya se hizo. Pedimos acceso a los extractos bancarios y había un movimiento de $200.000 que no cuadraba. En el 2012 se transfirió tanto según el Ministerio de Hacienda, pero para el 2013 este saldo nomás ya había un faltante de $200.000. Le preguntamos a la municipalidad, ¿qué pasó de esta plata? ¿Se invirtió en almuerzo escolar? ¿Se invirtió en infraestructura? ¿Se invirtió en algo? Ellos mismos nos dicen en una respuesta de acceso a la información pública de que no, que en el 2012 todavía no se habían hecho ningún tipo de inversión. Y nunca más nos dijeron nada. Años después, detectamos de que esa plata en realidad se utilizó para el pago de canastas navideñas, aguinaldos y honorarios para funcionarios públicos. Y no solamente funcionarios públicos de la municipalidad, sino que también de otras instituciones. La gente habla de corrupción, todo el mundo repite la palabra corrupción. ¿Qué momentos tuviste tú o qué escenas o qué te hicieron sentir acá está la corrupción, esto es la corrupción? Uno de los casos de corrupción que más, digamos, el más nítido que tengo en mi memoria porque me afecta directamente. Bueno, yo vengo de una familia en donde mi mamá siempre fue el ejemplo de esfuerzo, de continuar, de ir un poquito más allá, de empujar a las personas y de ser esa inspiración para mí, para mis hermanos y para mis hermanas.
pero al mismo tiempo en el que mi mamá era ese ejemplo de sacrificio, de ser buena persona y de amabilidad, tenía el contraste de mi papá, una persona alcohólica y violenta. Se separaron y cada cierto tiempo cuando venía a Ciudad del Este se quedaba en mi casa como si fuese un hotel, a pesar de que ya no tenía nada con mi mamá. Se le demandó una vez y el juez, a pesar de que se probaron casos de violencia en contra nuestra, dice que nosotros de igual forma tenemos que darle una habitación, siendo que esta era una persona violenta. Creo que ese fue uno de los primeros casos de corrupción más grandes que me tocó, y básicamente logró esto porque sus parientes tenían dinero para sobornar a ciertas personas. Irene, ¿tú crees que el concepto de corrupción, la conciencia de que hay corrupción, está como normalizado en Paraguay? Como que la gente dice, bueno, así es como se vive, así toca, así hay que hacer las cosas. ¿O crees que ahora hay una reacción como diciendo esto no es normal? Lastimosamente existe todavía la sensación de que la corrupción es el pan de cada día y que es la moneda de cambio, que si es que no haces o no te sometes a tal o cual cuestión, otra persona va a venir y va a hacer y vos te vas a quedar relegado. Lastimosamente esa es todavía la realidad en mayor medida. A medida que se ven ciertos cambios y ciertos avances en ciertas partes, desde la ciudadanía especialmente, lastimosamente también se ven retrocesos de parte de la respuesta gubernamental. Hace poco, por ejemplo, la ley de conflicto de intereses que se había aprobado ya en Paraguay, nuevamente se trató en el Congreso para poder derogarla, que son ciertos retrocesos que existen. A medida que se aprueba la ley de acceso a la información pública y se puede acceder a más información, acceder a más información, pero se detectan casos de irregularidad, se denuncian estos casos de irregularidad y desde el gobierno la respuesta es impunidad. Entonces, este tipo de acciones fortalecen, digamos, el panorama o la visión ciudadana de que no importa qué se haga, no importa qué pase, no importa qué acción yo haga, siempre va a continuar así porque al final ellos ostentan el poder y no les va a pasar nada. Pero a la par de que esa es una realidad, también se ven cada vez más, desde el interior del país, también más allá de Asunción, organizaciones ciudadanas, personas, chicos, chicas, estudiantes de colegio, universidad, que se están organizando en grupos ciudadanos y monitoreando a su municipalidad, monitoreando a su consejo de educación, y se van construyendo a poquito esa cultura de que pedir información está bien, de que denunciar cuando hay alguna irregularidad también está bien y pueden haber cambios, y esa es la experiencia que nosotros acá en Reacción logramos construir. Irene, ¿hubo abuso de poder para vos en los gobiernos que estuvieron monitoreando? ¿Crees que funcionarios de estas administraciones abusaron de su poder? Creo que la corrupción en sí parte del abuso de poder, ¿verdad? De creer que uno es dueño de los recursos públicos y que por ocupar un cargo puede actuar sin ningún tipo de rendición de cuentas y sin ningún tipo de obligación de dar explicaciones. Entonces creo que desde ahí parte el abuso de poder. Y es algo que hay que tener siempre en cuenta desde la ciudadanía para exigir y desde las personas que están ocupando los lugares públicos para darse cuenta y ser conscientes de que en realidad simplemente son funcionarios públicos, no propietarios de la cosa pública. El tipo de trabajo que estamos haciendo en Reacción, el trabajar con la comunidad y de que la comunidad afectada sea la que enfrente el problema y que trate de solucionar este problema, les devuelve el poder a ellos, el poder sobre la narrativa y el poder de decidir dónde van a ir los recursos y dónde se van a invertir esos recursos y qué tipo de cosas se van a hacer en nuestras escuelas y con nuestros niños. Gracias por tu trabajo, Irene, gracias por tu confianza, por estar aquí. Muchas gracias, Jazmín, ha sido un placer tenerte en este podcast y esperamos que mucha gente escuche este mensaje tan potente que tú has traído este día, diciéndole a la gente que el abuso de poder y la corrupción es definitivamente algo que hace daño en la sociedad.
Muchísimas gracias. Prisma es realizado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP. En este capítulo participaron la periodista Jazmín Acuña, directora editorial del medio paraguayo El Surti, y la directora del CLIP, María Teresa Ronderos, quien además hizo la edición editorial. La investigación, producción y el trabajo de guiones estuvo a cargo de Luisa Fernanda López y Rodrigo Rodríguez. Edición Pepperland Contenidos. Música Envato Elements. Si tienen ideas o denuncias sobre historias o personajes que nos ayuden a entender el abuso de poder en América Latina, envíenos mensajes a nuestras cuentas de Instagram, Facebook o X o escríbanos al correo info@elclip.org. Gracias por escucharnos.